Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Misterio Infinito Perú. Como siempre, su amigo Fernando Chapi y en una ocasión más aquí al lado del investigador español Pablo Novoa, quien se encuentra de regreso de un viaje por el sur de nuestro país en esta ocasión y por supuesto el día de mañana va a iniciar un nuevo viaje en esta ocasión por la sierra de la provincia de Ambo, en Huánuco. Pero en estos momentos vamos a centrarnos en el viaje que ya culminó. Así que quisiera pedirle su opinión, que me dijese cuáles han sido las impresiones que se ha llevado de los descubrimientos quizá que ha realizado en este viaje por Cusco y por Puno. Sí, bueno, y Arequipa también. Y también sí, Arequipa. Bueno, Cuzco, visitar lo típico de siempre, como por obligación, la escultura inca, todos los lugares conocidos, que siempre te impresionan y siempre ves cosas nuevas cuando llegas allí y te preguntas a ver cómo construyeron eso, cómo lo hicieron, ver esas rocas inmensas, la forma en que están colocadas, los ángulos y todo, te llevan a pensar que esa cultura, sea incaica o preincaica, tuvo muchos conocimientos de factores, digamos, arquitectónicos y eso para realizar esas grandes obras y tallar esas piedras con una perfección y una técnica que hoy en día sorprende todavía a pesar de lo avanzado de nuestra civilización actual. Sí, pues bueno, por Cuzco visitamos varios sitios interesantes, quizá una ciudadela por encima del Valle Sagrado, una hora de camino, donde me encuentro ruinas circulares similares a las culturas castrechas de Galicia y de otras partes de España, que de verdad me dejaron impresionado. Da la impresión que fuera un calco ver esas ciudadelas gallegas, que nosotros las conocemos con el nombre de castros, y ver esas ciudadelas preincaicas que aparecen en los altos de las montañas del Valle Sagrado de los Incas. Y después, bueno, por Puno muchas sorpresas, hallazgos muy dignos de conocer y de poder dar resultados en un futuro, porque estamos en estudio, hemos recogido fotografías, impresiones, mediciones y en pocos días daremos a conocer nuestra impresión sobre lo que puede ser uno de los más interesantes hallazgos arqueológicos que ha habido en Perú en los últimos años. Igualmente visitamos también varios sitios con arte rupestre, vivimos también la fiesta de la Candelaria, que verdad impresiona, después de vivir 2 días completos de desfiles de grupos y eso, que me dejaron de verdad totalmente impresionado. Pero eso, bueno, forma parte del folclore y de la tradición antropológica de los pueblos que vivieron en la región, en una zona tan importante como es el lago Titicaca y sus zonas de influencia. También aprovechamos para viajar a Tiahuanaco, La Paz, a visitar el Museo de la Paz, donde quisimos ver personalmente con mi amiga psicóloga, estudiante de arqueología española. La Fuente Magna, creo que está. Sí, la Fuente Magna, efectivamente, que no nos dejaron fotografiarla. Lamentablemente, bueno, por suerte le pude tomar 3 fotos, no me vieron, pero a mi amiga sí le hicieron borrar las fotos de la cámara y normal que no la llevaron detenida, de milagro, porque nos habían avisado. No hubo forma que yo le explicara, le sacara mis credenciales de Venezuela, de España, de instituciones científicas, no valió nada para hacer que me pudieran dejar fotografiar con detalle dicha pieza, que en verdad yo tengo mis dudas si eso es cuneiforme o no. Tengo mis dudas, porque he estudiado la cultura cuneiforme y tengo mis dudas. Como ya tengo unas fotos detalladas de esa, cuando llegue a España estudiaré, ver la cultura cuneiforme en general y estudiar detalle por cada detalle la foto de la vasija de cerámica para llegar a un resultado, a ver si tiene que ver o no tiene que ver con cultura cuneiforme. También visitamos, vimos los museos de La Paz, donde aparecen también piezas sobre uso médico que tenía la cultura tiahuanaco. Y bueno, visitar, a pesar de ser la 4ª vez que visitaba la zona, quedé impresionado. También usted estuvo por Andahuaylillas, donde está esta momia humanoide a la que llaman el Huayqui. Sí, efectivamente visité
la momia de Andahuilillas, donde pude hablar con el antropólogo director del museo, Riquelme, y su hija, que también es antropóloga. Yo llevaba un informe que me elaboró un prestigioso neurocirujano venezolano, el doctor Ángel Peluso, director de cirugía del Hospital Militar de la Ciudad de Valencia, Venezuela. Un informe que él me hizo en base a otro viaje que hice y fotos detalladas, y donde llega a la conclusión por las características craneales, órbitas, oídos y dentadura, que no es un bebé, sino que es un adulto entre los 14 a los 18 años. De todas formas, yo aproveché que tengo un sobrino, un traumatólogo en una conocida clínica de traumatología de Madrid, y le mostré las fotos en las pasadas navidades que vino a mi casa, estuvimos pasando juntos las fechas festivas, y entonces le mostré las fotos y él me dijo que era también un adulto, que no era un bebé, porque tenía dientes molares, tenía cráneo bastante suturado, es decir, que no podía ser un bebé, que tenía que tener, más o menos coincidía en 2 o 3 años más o menos con lo que me había hecho el informe el doctor Ángel Peluso. Igualmente, otro médico amigo, Juan Camino, que me iba a acompañar a este viaje a Perú, que ya estuvo en Andahuilillas, hizo filmaciones y detalles, y también me informó lo mismo, que eso no era ningún resto de bebé ni infantil, sino que era una figura enana, muy enana, de unos 40 centímetros, de un probable raza que no es humana, que es decir, que no está dentro de la clasificación que tenemos para los restos humanos del continente americano. Y bueno, hablando con Riquelme, hablando con su hija, les expliqué la situación. Ellos tienen la misma forma de pensar, ellos dicen que hay más todavía por la zona, más momias de este tipo, y eso también enlaza con las momias de Tridáctilas de Nazca, de la cual tuve conversación con mi sobrino traumatólogo. Le mostré las fotos muy detalladas de la exposición que hicieron en el Congreso Nacional del Perú, y me dijeron así claramente, tanto el doctor Peluso como mi sobrino, el doctor Figueiredo, llegaron a la conclusión diciendo que eso no era ningún muñeco armado, que ni él como traumatólogo, ni ningún traumatólogo del mundo podía armar una momia como esas, las presentadas en el Congreso Nacional del Perú, no las que están estudiando o que han sacado a la luz la arqueología oficial de Nazca, el Departamento de Cultura, del Ministerio de Cultura, donde parece que sí son armadas, sí son armadas, que usaron cartón, resinas, etcétera, etcétera. Y yo personalmente tengo una amiga, una gran investigadora también, Patricia Camila, que ella tiene unas fotos también que se tomó en la entrada del Congreso con esas reproducciones que se ve claramente que son falsas, pero que no tienen que ver nada con el estudio de las momias presentadas en el Congreso. Y ahí es donde hay la gran confusión. Parece ser que la Fiscalía de Cuzco actuó, allanó una casa donde había esos restos, donde fabricaban ese tipo de momias, y esas son las que el Ministerio de Cultura y algunos arqueólogos presentan como falsas. Pero las que presentó Brian Foster, el Instituto Ancari, Jaime Mauser, etcétera, etcétera, y los científicos Ríos de México, la investigadora colombiana al respecto y otros personajes más científicos, donde demostraron que no son figuras armadas, sino que son momias auténticas y que no son humanas. Hay una confusión también. En ningún momento en la presentación del Congreso los científicos que asistieron hablan de extraterrestres, en ningún momento. Sin embargo, en la presentación que hicieron en contra en la Universidad de San Marcos, 2 arqueólogos peruanos, ellos mencionaron, creo que la palabra extraterrestre en los media hora de presentación, mencionaron más de 20 veces la palabra extraterrestre. En ningún momento los científicos que presentaron, ni el senador que presentó que fue el encargado de llevar al Congreso para aplicar una ley de protección
hacia esos objetos arqueológicos, en ningún momento se mencionó la palabra extraterrestre. Es decir, son no humanas con las razas conocidas que tenemos hasta el momento, pero no de ninguna forma se dice que extraterrestre. Que pueden ser, ahí habrá que investigar más a fondo y sacar conclusiones, pero eso ya requiere investigación. ¿Cuál es el problema de fondo de todo esto? Que el Instituto Incari, los huaqueros que encontraron, no dan a conocer el sitio exacto. Y ese es un problema grave, porque si los arqueólogos tienen cierta parte de razón al decir que para poder estudiar eso necesitan saber el sitio donde se ha encontrado, el entorno, estudiarlo y seguir haciendo excavaciones. Mientras tanto, yo me parece razonable que el Ministerio de Cultura por el momento no acepte, pero también hay una política de fondo de Anthony Choi, de su programa, de tratar de demistificar y de decir que esas momias son todas falsas. Yo creo que había que pulir las asperezas entre ambos grupos, ir al sitio donde fueron sacadas y hacer un estudio profundo. Dicen los de Incari, otra gente dice que no quieren darlo porque si dan a conocer el sitio, entonces bueno, va a intervenir y lo van a ocultar todo. Muy y probable. Es verdad. Yo mis experiencias que tengo, no aquí, en España y otros países del mundo, cuando yo publiqué mi libro Los Arahuaco Taínos, una cultura precolombina en las Islas Canarias, que demuestro que aborígenes americanos llegaron a las Islas Canarias antes que Colón de América. Y entonces, bueno, cuando se presenta el libro en la ciudad de Tenerife por la editorial Benchomo de esa ciudad y lo presento en el periódico El Día, en el auditorio, hablo de las hachas pulidas, todas esas que estaban en el Museo de Las Palmas, de la Casa de Colón, que se llama así dicho museo, y al otro día de presentar el libro las sacaron de las urnas, es decir, escondiendo las piezas que avalaban mi trabajo, y eso no debe ser así. Entonces, hay ocultamiento, que eso es lo que se teme por parte de los investigadores de las momias tridáctilas, que se haya un ocultamiento al mencionar el sitio y que eso no prospere y se oculte todo eso, que puede haber muchos motivos, desde motivos de la Iglesia, motivos de otros países, de la NASA, de otros países que no se quiera saber la realidad del problema. Que justamente creo que algo así ya pasó, porque hace años se hablaba, por ejemplo, que a inicios del siglo XX, si no me equivoco, el suroeste de Estados Unidos, en las montañas Sangre de Cristo, creo que fue, habían encontrado un pequeño ser que le llamaban la momia de Pedro, y también cuando se dio a conocer desapareció, o como lo que pasó con el ser de Atacama, que se encontró hace no tanto, que al final, por lo que me enteré, gracias al programa de podcast de un investigador argentino, Gustavo Fernández, dice que se lo tuvieron que llevar a España y lo tienen en la caja fuerte de un banco, porque la familia que lo adquirió había recibido hasta amenazas incluso por tener ese objeto, o sea, se los querían robar, sufrieron intrusión en su casa y diversas cosas. Entonces definitivamente hay algunas fuerzas, algunos poderes que no quieren que se sepa la realidad, no lo llamamos extraterrestre necesariamente, pero sí de la coexistencia junto al ser humano de otras especies, como de repente los tridáctilos, como el Star Child que dicen, ¿no?, en el caso de México, el ser de Andahuaylillas, de Atacama y otros, en periodos relativamente recientes y según algunos hasta ahora, ¿no?, porque hasta ahora hay gente que dice que ve todavía pequeños seres en la Sierra de Perú, en el norte de Chile, etc. Sí, así me explicaba, que ya lo mencioné, al doctor Figueiredo, José Figueiredo, mi sobrino, que es reconocido traumatólogo. Él me explicaba que un colega de él presentó en Madrid, en un congreso de traumatología, un trabajo diciendo que los humanos que habían evolucionado de seres reptiloides y que caminaban en la punta de los pies, muy parecido a las momias tridáctilas, que parece que... Entonces, no es nada raro, es decir, que hay estudios científicos serios al respecto. Además, yo que decía, si es verdad, ¿por qué no investiga la momia de Andahuaylillas, que está ahí, lleva años ahí expuesta, en el Museo del señor Riquelme, en Cuzco, en Andahuaylillas, que la estudien y que lleguen a la verdad? Porque los informes que yo tengo de 3 médicos científicos son que no es humana. Entonces, por favor, investiguen esa momia, que yo creo que no haya problema que el señor Riquelme la preste para su estudio fenídico y de una vez diga la verdad, porque yo tengo el estudio que dio
la antropóloga arqueóloga de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura de Cuzco, no coinciden para nada con lo que a mí me han dicho los científicos que he mencionado, el doctor médicos cirujanos, masofacial, traumatólogo, médico en general, y porque la momia de Andahuilillas, según el resultado de la antropóloga, es que era un bebé, y es mentira, porque se ha demostrado que no es un bebé, y que los dientes molares que fue un accidente, digamos un defecto físico, y el cráneo curado que fue también otro defecto físico, y que los oculares que se engrandecen por al crecer el cráneo, y es el efecto contrario. Yo ya lo sabía porque yo he estudiado ya el enanismo y las culturas enanas en Venezuela, en la cultura del Valle de Quíbora, en Venezuela ya hace 40 años que yo estudié eso, y bueno, la macroencefalia, el cráneo no crece alargado, ese es el gran error que tenemos. El cráneo crece hacia los lados, deforme, no alargado perfecto. Entonces el gran error, ¿cómo va a decir esa señora que eso es un caso de macroencefalia? De ninguna forma. La macroencefalia no crece con el cráneo perfectamente alargado, sino deforme. Y el efecto es contrario con los ojos. Cuanto mayor crezca la macroencefalia, mayor crezca el cráneo, las órbitas de los ojos, en vez de crecer, empequeñecen. Es el efecto contrario. Y en la momia Andahuilillas tenemos unas órbitas grandes y un cráneo alargado. Señores, por favor, es que no hace falta. Yo no soy científico ni médico, pero he estudiado antropología y me doy cuenta que hay un error en eso. Que se diga que eso es una macroencefalia, que los dientes molares es un accidente, que nació enano por accidente. ¿Pero hasta cuándo? Por favor, estudienlo. Estudien autoridades científicas, ahí lo tienen, no hace falta que se vayan a las momias. Estudien el cuerpo de Andahuilillas y ya verá cómo va a dar resultados sorpresivos, y ahí pueda ser un punto de arranque para el estudio de las momias tridáctilas. Y en la zona de Andahuilillas, por lo que estuve leyendo, hubo un pequeño libro que también trajo de allá, justamente de la persona que descubrió, tengo entendido, ¿no?, las momias. Justo aquí aparece el cráneo y una reconstrucción imaginativa de cómo habría sido el rostro de este ser en vida, con grandes ojos. Pues tengo entendido que también es una zona ligada a avistamientos ovni y a algunas zonas de poder, ¿no? Hay por ahí algunos sapos tutelares, montañas sagradas. Efectivamente, me contaba Renato que efectivamente que hay muchos observación ovni, y que a la vez también que no, además, si fuera una macroencefalia, en el museo de Renato hay como 6 momias más, 6 cráneos más alargados. Entonces, ¿qué fue? Todos con macroencefalia, una peste, si eso no existe. La macroencefalia es una enfermedad unilateral, no es epidémica, para crecer todos con cráneos alargados, por favor. Es que no lo entienden bien. Si es verdad que ha habido cráneos alargados artificialmente en la cultura maya, muchas culturas, pero hay culturas que se ve que los cráneos no fueron deformados artificialmente, como los que aparecen en la cultura egipcia y como aparecen en algunas culturas de aquí del Perú, de la isla de Malta, de la zona del este de Europa. Sí, que no solamente hay cráneos alargados aquí en Bolivia y en otros países, hay cráneos alargados en todo el mundo. Algunos fueron alargados artificialmente, ¿cuál es el caso de los mayas? Pero eso es tomando como una costumbre de tratar de imitar a una cultura pasada de cráneos alargados. Pero hoy hay otros que no. Según el estudio que dio la antropóloga de Cuzco sobre la momia de Andahuilillas, dice que tiene la marca de las tablillas para alargar el cuello. Mentiras. Ese cráneo no tiene marca ninguna de alargamiento artificial del cráneo. Hay que ser realista y decir la verdad. Ocultar el pasado nuestro, igual que ocultar el pasado de América. Estamos todavía barajando la fecha del hombre en América, 12.500 años por la cultura Clovis de Estados Unidos, cuando tenemos herramientas en México y Estados Unidos de 400.000 años. Y tenemos pinturas rupestres en Agua Santa, en Brasil, con 40.000, casi 41.000 años. Y tenemos pinturas rupestres en Chile, Cabo no sé qué verde, sí, algo así. Monteverde. Sí,
que tiene 17.500 años. ¿A dónde vamos? ¿Por qué se quiere ocultar la historia del pasado? ¿Por qué se quiere explicar que el hombre entró por Berín cuando por Berín entró el último americano? Y si acaso nos vamos a demostrar la autoría de Ameghino, el eminente científico y arqueólogo americano, director del Museo de Buenos Aires, que él planteaba la autotonía del hombre americano. ¿Y por qué no? En 1928 un biólogo suizo fotografía las selvas de Venezuela. Yo tengo la fotografía de un ser, de un humano erectus, de un Homo erectus perfecto, vivo. Lo fotografió en la selva, y en el siglo XVIII fue capturado otro Homo erectus también en la selva de Venezuela y fue llevado en barco a España, fue presentado en la corte en Madrid y después desapareció, no se supo más nada, históricamente no sabemos más nada de cómo desapareció. Eran Homo erectus que caminaban erguidos. Sí, eso sí nos basamos en la teoría darwiniana, cosa que yo tampoco comulgo mucho al respecto con ella. Pero es decir que sí tenemos pasado del hombre en América muy antiguo. Las herramientas de Wisconsin, las herramientas de Sitio Calico, las herramientas que aparecen cerca de Teotihuacán, no me acuerdo el nombre, en México, también con 200, 300.000 años. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos al mundo la verdad de la... ¿Por qué nos tenemos que plantear y asentarnos en estudios conservadores? ¿Por qué no admitimos que en la antigüedad, hace miles de años, había un sistema de escritura que lo encontramos en todo el mundo? ¿Por qué se oculta todo eso? Solo se estudia cuando aparecen objetos para llenar museos, pero cuando es estudiar el arte rupestre a fondo no se hacen estudios correspondientes. Y es más, ni siquiera cuando aparecen objetos, porque según estoy viendo en el libro del antropólogo Dávila Riquelme, como les decía, el descubridor de la momia de Andahuaylillas, él muestra que ya se han descubierto, como en otras partes del mundo, también en el distrito de Huaros, que es donde se encontró este cuerpo, la evidencia de rocas que han sido perforadas perfectamente como si se tratase de una herramienta mecánica, ¿no? De un taladro actual. Y que es imposible hacerlas con piedra a mano, con instrumental metálico a mano. Sí, como dicen eso que es lo hacen imposible. con cobre o flotando con arena, claro. Visitando Ingapirca en Ecuador el año pasado, me encuentro en una visita que hice con guía, nos encontramos cerca donde está la construcción mejor de Ingapirca, que es una de las construcciones mejor conservadas del Imperio Inca, y me encuentro con unas 12 piedras que tienen allí, todas taladradas en algún lado de 40-60 centímetros, y en otros lados aparecen de varios metros, perfectamente, que tú las miras a través de ella y parece el hueco de un cañón, o de una escopeta, totalmente perfecto. Eso no se puede hacer a mano, ni con metal ni con piedra. Eso, ¿qué técnicas había? Pues no lo sabemos, desconocemos. Y eso es lo que hay que estudiar. ¿Y cuáles serían las perspectivas para el próximo viaje que usted va a realizar, que ahora pues será a la Sierra del Perú, pero a la Sierra Central, a Ambo? ¿Qué es lo que espera encontrar por allá? Efectivamente, bueno, sí, estoy invitado por la comunidad, por la municipalidad de Ambo y por el gran investigador William Bariza de Ambo. Estoy invitado para visitar unos sitios arqueológicos. Bueno, ya son conocidos, pero bueno, parece que William Bariza y su equipo han descubierto unas cuevas con unos grabados lineales, lo que yo llamo un sistema de escritura muy antiguo, que lo he encontrado muy cerca de París, en Fontainebleau, en unas cuevas idénticos grabados, según las fotos que él me ha mandado. Entonces vamos a explorar, tomar fotos con detalles y hacer un estudio comparativo con lo que yo vi en Francia, no solo en Francia, en otras partes del mundo, como es en Alaska, en sitios donde solo se llega en hidroavión, donde unos cazadores descubrieron unas 5 piedras con ese tipo de escritura, grabado lineal milenaria, y uno de ellos, amigo de un arqueólogo del Museo de Anchorage, la capital de Alaska, le comunicó la noticia. El museo preparó una expedición igualmente por hidroavión, porque no se llega de otra forma al lugar, y hicieron ahí excavaciones y se encontraron efectivamente, yo tengo las fotos, con esas 5 rocas que son grabados lineales, como los que se encuentran en numerosas partes de América, en Huancó, en Cheta, los he encontrado en Arequipa hace 2 días,
los he encontrado en Cuelap. ¿En qué sitio específicamente? Cuelap, para sorpresa del guía que nos llevaba a la que no sabía. Se quedó, no sabía. Y en San Agustín, en Colombia, en los Dólmenes, San Agustín en Colombia, es una, como conocéis los que sois expertos en la materia, es una zona de estatuaria interesantísima, más de 100 estatuas espectaculares, pero aparte de las estatuas hay dólmenes como los europeos. Dólmenes como los europeos, hay como una veintena de ellos o más. Yo pude ver como 8 o 10, y en uno de ellos pude ver una escritura también de tipo lineal, más parecida a la escritura del norte de Europa, de la época ante los vikingos, de los viajantes nórdicos. Y es decir, que nos estamos encontrando por todo el mundo con ese tipo de grabados lineales que demuestran que en el pasado hubo una escritura o una civilización global, tuvo que ser global, no es casualidad. Hay ciertos signos que predominan, como la forma de una X, que predomina en todos lados. Pasado mañana en ambos estaremos ya investigando al respecto eso, y a ver si antes de irme, me voy el 27, hacemos otra entrevista para dar una novedad al respecto. Así es. ¿Usted va a estar por aquí en Lima el 27 mismo? 26 y 27, me voy el 27 de la noche. ¿A España? A España. Bueno, entonces de repente el 26 por ahí, en caso yo no pueda acompañar a ambos, porque todavía estamos viendo algunas cosas, el 26 por ahí va a haber otra entrevista, y como siempre agradeciéndole aquí al señor Pablo Novoa, gran investigador. Tu programa, y quieres seguir contribuyendo en divulgar la verdad del pasado. No solo es excavar, sino que hay que investigar. Otra cuestión también es estudiar la antropología, que está muy floja de antropólogos los estudios arqueológicos. Estudiar la toponimia. No es posible que nos estemos encontrando toponimia en los Andes peruanos bolivianos similares a la que aparece en Galicia y las Islas Canarias, que nos da a demostrar que tuvo que haber contactos, porque no es uno ni dos topónimos, son centenares de topónimos. Dicen que sí de origen quechua, porque aquí dice que son quechuas. Allá en mi tierra pues decimos que son antiguos, que son gallegos puros. En Canarias dicen que son guanches. Entonces, pero hay una similitud tremenda de palabras y de toponimia. Así es. Bueno, entonces amigos de Misterio Infinito Perú, queden a la espera de una nueva entrevista. Por ahí de repente algunas sorpresas más. Y nada, pues hasta aquí el día de hoy. Y espero que haya sido de su agrado la información que el señor Pablo Novoa les ha brindado. Muchas gracias.